Buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. En esta oportunidad quería presentarles el segundo episodio que llevamos a cabo en el canal de David Parceriza, Rimble 35. En esta ocasión lo que hicimos fue abordar el tema de la curvatura geométrica de la Tierra, por lo menos desde donde la entendemos nosotros. Lógicamente también hay que tener en cuenta que la idea de estos capítulos son mantener un formato más concreto, más conciso, más resumido, no tanto en el hiper detalle de las cosas, pero me parece que se entiende bastante bien y sobre todo la importancia, por lo menos desde mi punto de vista, que tiene el hecho de que alguien como David se preste y además quiera y se haya, se podría decir ya, adentrado en esta discusión cosmológica y también le presente a su público, a sus seguidores, este tema de vital importancia que nosotros consideramos, al menos para terminar de romper con uno de los sistemas de manipulación más grandes que tiene hoy en día este sistema, ¿no? Entonces, hoy lo que hicimos, recordarán del capítulo anterior, abordamos más una especie de visión holística general de lo que se trata la discusión cosmológica de TP versus Tierra esférica. Y entonces hoy lo que hicimos fue desarrollar el segundo capítulo que va directamente a la geometría terrestre. Dado que hoy en día todavía lo que son las pruebas, podría así decirse, las observaciones, si queremos ser un poco más preciso, de lo que es una curvatura geométrica siempre se ha dado a conocer de manera indirecta. Es porque un barco desaparece, es porque un edificio está cortado, es porque dejo de ver un objeto que debería verse en el caso de que la superficie fuese totalmente plana. Y se obvian y se quitan del medio en esas explicaciones absurdas y incompletas lo que es la refracción atmosférica, la difracción de la luz, la perspectiva, la visibilidad atmosférica y varios factores más que tiene que ver incluso con la resolución angular del lente que estamos utilizando. En fin, hay muchas cuestiones, no es tan lineal el tema de la observación geométrica en la Tierra, a larga distancia sobre todo lo digo. Entonces lo que hicimos fue repasar un poco lo que nosotros consideramos más relevante a la hora de explicar este fenómeno de observación desde lo que es el nivel del mar, ¿sí? Lo que es 10 kilómetros de altura desde un avión comercial, incluso con lentes infrarrojos, utilizando el caso del ingeniero civil J. Toland. Luego nos elevamos un poco más a globos aerostáticos, donde explicamos la diferencia entre una cámara con un lente ojo de pez y, ¿no?, conocido como GoPro, y cuando no lo tiene, qué es lo que sucede. Y después nos elevamos un poco más incluso a los Sounding Rocket a 120 kilómetros de altura. Todo esto combinado de alguna forma con algunas explicaciones un poquito más detalladas, pero sin perder la línea general de lo que se buscaba, que era un video simple de entender y conciso en cuestiones de tiempo. Dicho todo esto, los dejo entonces con lo que podría denominarse este segundo capítulo de una serie que estamos llevando a cabo con David Parceriza para tratar de, en pocos capítulos, dar a conocer esta visión del cosmos y del mundo en el que vivimos. Suscríbanse, denle like al video, conviden la información de aquí en NUR para Todos y nos vemos en el próximo video programa. Hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos nuevamente a nuestro amigo Iru Landucci, uno de los grandes referentes en el tema de la Tierra, ya sabéis, Tierra recta. Hola Iru, bienvenido a Rimble 35. ¿Qué tal estás? Bien, David, un placer estar nuevamente. Saludos ahí a toda tu audiencia. Un capítulo esperado, lo veníamos charlando ya hacía rato y bueno, no se daban los tiempos, pero acá estamos para seguir un poquito este cuestionamiento cosmológico que nuevamente te celebro que te hayas sumado y que hayas puesto la cara y un poco más para dejarnos expresar y bueno, simplemente plantear ideas, no es más que eso, es plantear ideas y después que cada uno saque sus propias conclusiones. Exactamente, y hoy, bueno, nos gustaría que nos hablaras sobre el tema de la curvatura de la Tierra, un tema quizás el primero que uno debe de estudiar o debe de analizar a la hora de replantearse este nuevo paradigma, ¿verdad? Vos sabés que sí, es la columna vertebral de alguna forma, porque en realidad vos pensás que
hoy en día, a la fecha de hoy, obviamente habrá quedado escrito en los libros de física, en los libros de geología y demás, de geografía, lógicamente, pero en la propia Wikipedia, y cito Wikipedia como el elemento más básico en el que hoy en día un ser humano consulta, ¿no? Es como decir en Google, por algo las universidades tienen sus canales en YouTube, tienen sus entradas en Wikipedia y demás. En la propia Wikipedia, como ustedes después verán en pantalla, sigue figurando dentro de los 10 ítems de por qué la Tierra es una esfera, sigue figurando la de que el barco, al desaparecer, como desaparece la parte de abajo antes que la parte de arriba, es porque el barco se está yendo por detrás de la curvatura terrestre. Eso es prácticamente un leitmotiv dentro de la geometría que se espera, ¿no? De una esfera, en el caso de nuestro mundo ser así, y sigue estando ahí. Después el resto son prácticamente todas, digamos, observaciones indirectas de por qué la Tierra debería ser una esfera. O sea, por los eclipses de luna o por el eclipse, bueno, no tanto el de sol, pero sí el de luna, siendo la Tierra la sombra que se proyecta en la luna, por cuestiones que tienen que ver con las estrellas, porque otros planetas son de forma supuestamente esférica, porque tal o cual cosa que sucede en el cielo, y siempre es todo indirecto. Cuando el problema es mucho más simple, estamos hablando de un problema geométrico. ¿El horizonte se curva, sí o no? Y la medida oficial de la esfera, que son 12.741 kilómetros de diámetro promedio, dado que en el modelo de ellos es un elipsoide que está achatado en los polos, puede variar, hay algunos modelos que hablan de un poquitito más, un poquitito menos de kilómetros, pero no pueden salir de ese promedio. Y a 12.741 kilómetros de diámetro en una esfera, ¿a cuánto me tengo que elevar para verlo de forma directa? No de forma indirecta a través que un barco desaparece, o a través del eclipse de luna, o a través de tal o cual cosa. Esa es un poco la idea de discutir hoy o de mostrar hoy algunos de los puntos principales de detectar geometría curva en el horizonte. Y si quieres empezamos con el tema de cuando se aleja un barco, que desaparece el casco, que parece ser que, bueno, ellos argumentan que tiene ese descenso, esos metros de descenso de la curvatura, pero sin embargo hay otra explicación que ha sido demostrada ya, vamos a decir, con muchísimas observaciones y utilizando muchos aparatos, que es la refracción atmosférica. Sí, ese es un tema profundísimo para mí y creo que fue una de las claves inicialmente para entender esa desaparición de la forma, que es curiosa porque en realidad si nosotros tomamos pura y exclusivamente lo que ellos dicen, que si la Tierra fuese plana el barco debería alejarse cada vez viéndose más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hacia un punto de fuga, ¿no? Hacia cómo se comporta la perspectiva dentro de la óptica, y que eso supuestamente no sucede. Bueno, pero tampoco sucede que el barco se vaya inclinando, como debería ser. O sea, el mástil sí va, sí, en muchos casos, no en todo, pero el barco, si es alto, si es grande, sí va la parte de abajo cayendo en perspectiva, pero perdón, la parte de arriba, pero la parte de abajo pareciera como que se va comprimiendo. Sí. El barco obviamente no se inclina. Entonces, ahí ya hay un factor a analizar. Ahora, cuando en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII se le decía a la gente eso, bueno, los pocos que tenían acceso al sistema educativo era fácil de convencer porque no había aparatos ópticos como para poner a prueba esa observación. Entonces es entendible que uno se confundiera con eso. ¿Por qué Claro, no? Era, pero ¿qué ha pasado? Que hoy en día tenemos aparatos de medición y claro. ¿y qué es lo que Pero demuestran? no, y no solamente aparatos de medición, el tema es, o de observación a larga distancia, el tema es que nosotros nos podemos elevar de forma controlada para seguir haciendo observación desde la altura y vos no ves la curvatura por donde se fue el barco, porque el barco en esa supuesta curvatura debería ser muy pronunciada la curvatura para desaparecer un barco en tan pocos kilómetros a la distancia del observador. Entonces, hoy sí, viste que ellos de alguna manera están manteniendo cada vez más fuerte todo lo que es ese turismo espacial para tratar de alguna manera de adoctrinar y de seguir con el engaño televisivo. Pero también cada vez salen, digamos, lentes y aparatos ópticos cada vez más potentes que independientemente de que ellos te muestran, vos todavía podés hacer las observaciones a larga distancia que hoy vamos a hablar.
Por ejemplo, la del barco, hay muchos ejemplos que vamos a ver, que se puede ver perfectamente cómo existe ese fenómeno que los italianos habían denominado la fata morgana, que Sí, sería sí. el hada madrina, que ha incluso dado muchas teorías dentro de la propia ufología o también de la mitología en la antigüedad, porque a grandes distancias, en distintos paisajes, se veían como formas que parecían estar flotando en el aire y que tenían formas como de naves, ¿no? De tipo óvalo, ¿no? Tipo así como si fuese la típica nave de platillo. Veían cosas como muy distorsionadas que parecían monstruos gigantes. Todo eso llevó, por eso le decían Fata Morgana. Pero si lo traemos al siglo XX y XXI, donde podemos utilizar el método científico para analizar, fíjense que acá lo que se ve en una experimentación controlada en laboratorio son unos nanotubos de carbono que están dentro del agua. El agua sería la atmósfera. Cuando se le inyecta calor, van a ver que esos nanotubos parecieran volverse invisibles directamente. ¿Por qué? Porque se iguala el índice de refracción. Si eso nosotros lo trasladamos, eso es el experimento controlado. Si lo trasladamos a la realidad, la propia NASA, en este documento, este es un documento oficial de la NASA de observación astronómica, ellos dicen que desde los 0 grados a una altura de 20 grados aproximadamente sobre el horizonte, en observación, es complicado tenerlo en cuenta como algo preciso porque es donde se produce toda la distorsión atmosférica. O sea, ellos mismos están diciendo que en esa franja de 20 grados de gradiente no se puede tener una observación de forma directa en el sentido de que se va a perder entre refracción atmosférica, resolución angular, punto de fuga y obviamente difracción de la luz en donde todo se va saliendo fuera de foco. Entonces ya ahí ellos contradicen su propia observación. Pero, cierro con esto, hoy en día las cámaras que nosotros tenemos, con lentes infrarrojos sobre todo, permiten ver con bastante claridad, por lo menos hasta que el objeto se termina perdiendo por resolución angular y no tanto por refracción atmosférica. Y esta es la frutilla del postre, que sería la siguiente. En esa caída de curvatura, cuando vos querés observar esto, tenés que tratar de ir al máximo de la exageración de algo que no se podría ver, que no es un barco, sino que son las ciudades, los skyline. Vale, Porque ahí sí, ahora vamos al tema de Michigan, Chicago. exacto, ahí sí, digamos, el margen de error cada vez es más chico en el sentido de querer constatar esos objetos que deberían estar ocultos debajo de la Tierra. Pero cuéntanos, el que descubrió, bueno, el que hizo estas fotografías, no recordar el nombre, la persona. Sí, Nicky Yoshioaki, una cosa así, lo van a Sí, ver ahí en pantalla. eran más de 90 kilómetros de distancia desde el lago Michigan y se pueden ver todos los edificios de Chicago, ¿verdad? Sí. Ese para mí, a nivel de tierra, es como uno de los casos, como te digo, bien exagerado, en donde ninguno de los edificios se podría ver. Estamos hablando de Lago Michigan a Chicago, 86 kilómetros de distancia, 500, más de 500 metros de caída de curvatura, en donde hasta los propios noticieros norteamericanos, particularmente un meteorólogo, se metió en un lío tremendo que un año después tuvo que salir a decir que había recibido email tras email diciendo que eso no había sido un espejismo, ni un espejismo superior, sino que era una cuestión de lo que ellos denominaban looming, que era una cuestión semántica, dice él. Pero bueno, dentro de esa cuestión semántica lo que estás terminando de confirmar es que no es un espejismo superior. ¿A qué me refiero con un espejismo superior? Ellos querían decir que toda la ciudad de Chicago estaba oculta por detrás de la curvatura, pero un espejismo superior lo puso a la altura de nuestra vista sin distorsión, solo para que este muchacho le sacara la fotografía. Claro. Además, 15 horas estuvo expuesto. ¿Cómo Sí, va a ser un espejismo, vamos a decir, con 15 horas de proyección directa viéndose todos los edificios de de, Chicago? El más alto de ellos tampoco podría verse con no, la una Torre Eiffel supuesta curvatura de 500, me parece que son más de 580 son más de metros. 500 metros y el edificio más alto tiene 400 y pico. Pero además, durante el time-lapse, ustedes van a poder ver que empiezan a aparecer a los costados del skyline pequeñas lucecitas del resto de los edificios de Chicago que tal vez no superan los 100 metros de altura. Ese es un caso
que fue uno de los más polémicos y que más destapó, que terminó entrando en el mainstream norteamericano, y generó bastante polémica, pero digo, todo eso es a nivel de mar. Nosotros acá tenemos, o de lago, ¿no? A nivel de tierra, me refiero a nivel de mar como esa cuestión de estar en el suelo. Nosotros acá tenemos el caso de Colonia, Buenos Aires, que es algo similar, son 52 kilómetros, 196 metros de curvatura, y Argentina solamente tiene un pequeño edificio que superaría eso, que es la Torre Alvear con 202 metros, y se ven un montón de edificios, hay un montón de observaciones hechas de Uruguay a Buenos Aires. Y cada vez las va a ver más, porque la tecnología óptica crece y los edificios se construyen cada vez más altos, y ese tipo de cosas van a ir sucediendo cada vez Ahora, más. déjame hacer un énfasis. A ver, yo, para que la gente lo entienda, porque Iru es muy técnico y yo entiendo que a algunas personas les puede costar un poquito entenderle, porque es, ya os digo, es como si estuviese hablando un físico. Vamos a ver, lo que nos está diciendo Iru es que cada vez aparecen más personas en todo el mundo mostrando fotografías y mediciones, repito, en todas partes del mundo, que demuestran que esto es una línea recta. ¿Por qué? Porque utilizando el mismo sistema de la trigonometría esferoidal, heliocéntrica, que es un sistema matemático para calcular el nivel de descenso de esa curvatura, haciendo esas observaciones vemos que no cuadra. No cuadra, no existe evidencia de que haya nada de descenso de curvatura. Y es una línea completamente recta, con sus edificios, con sus montañas, sea lo que estamos proyectando a lo lejos, vemos que ahí no intercede. Y cuando vemos que se aleja o hay una refracción, pues es eso, lo que ha comentado él. Sí, Si lo puedes repetir, no sé qué has dicho, punto de fuga. mira, dentro de la óptica y la observación, el punto de fuga es lo más común de entender, o sea, los objetos se van achicando, obviamente. Menos, y tengo un video específico de eso, menos los objetos que tal vez no terminan de ser sólidos o están atravesando un medio de refracción bastante amplio, como es el caso de la atmósfera terrestre, y me refiero a la cuestión del Sol. Eso lo podemos charlar y lo podemos ver en otro video, por qué el Sol se corta en el horizonte y no pareciera estar disminuyendo de tamaño, pero hay varias, no explicaciones, sino observaciones que son muy precisas para eso. Yo lo tengo en mi canal para aquellos que quieran ir adelantándose. Pero después, objetos terrestres, objetos hechos por el hombre, siempre van a ir achicándose en perspectiva hasta que llega un momento donde se difracta la luz y se pierde, se va fuera de foco, o vos tenés lo que se llama visibilidad atmosférica. Cualquier persona que lee el clima sabe que hay una visibilidad atmosférica que no te permite ver más allá, y de eso se conjuga con lo que es el punto de fuga, la perspectiva y la resolución angular, basada en la ley de Snell, básicamente. Ellos quieren explicar la lejanía, que se va desapareciendo en el caso de los barcos, el casco, diciendo que es la curvatura de la Tierra, que no es así. Exactamente. Así fue adoctrinado desde un principio y se mantuvo, como dijimos, incluso hasta en la propia Wikipedia. Pero hay un caso que es mucho más evidente, y claro, con las observaciones, o sea, con los videos, con las imágenes, ustedes se van a poder ir haciendo más la propia idea de lo que estamos hablando. Hay un caso que es buenísimo, donde un ingeniero, que todavía sigue teniendo su canal en YouTube, se llama J. Tolan Media 1, así se llama el canal de él, se metió en esta discusión por el 2018, y como es un ingeniero civil, tiene toda la parte de cálculo, la tiene como pocas veces lo he visto, porque fue avanzando y a la fecha de hoy tiene más de 40 vídeos y que son cada vez más precisos y más técnicos. La verdad que ya es para un público que le guste la física, que le guste la matemática. Eh, y él al principio lo que hizo en los primeros 10, 15 videos era hacer un vuelo comercial a 10 kilómetros de altura, como un vuelo comercial tradicional, utilizando el trabajo que él hacía dentro de los propios Estados Unidos, que tenía que viajar de la costa este a la costa oeste para visitar a algún cliente o algún trabajo. Entonces aprovechaba esos vuelos, los traqueaba en un GPS de celular. Recuerden que GPS significa global, o mejor dicho, geo. En realidad la palabra más técnica de la G es geo position system, no tiene nada que ver con satélite. La palabra GPS no involucra la palabra satelital, involucra simplemente una geolocalización
en el espacio, simplemente eso, quiero decir, ¿eh? Porque él viaja y digo, GPS, van a decir, los GPS son con satélite. No, viajaba con un teléfono, una aplicación de GPS, mientras que iba haciendo el vuelo, él sabía por dónde estaba pasando, a qué altura estaba, tomaba una cámara Sony Alpha 6000, la ponía contra la ventanilla del avión, mostraba lo que se veía de manera normal y luego agarraba un lente infrarrojo, se lo enroscaba a la cámara y ahí venía el gran problema para la esfera. Porque con un lente infrarrojo, a la distancia, a 10 kilómetros de altura, vos no podrías ver, matemáticamente hablando, dentro de esa trigonometría que vos mencionás, no podés ver más de 357 kilómetros al horizonte. A los 357 kilómetros, la curvatura de la Tierra ya no te permite ver más allá de ella. Este hombre tiene filmado en un vuelo más de 950 kilómetros al horizonte. Es 3 Vaya. veces más que lo que predice el globo prácticamente. Entonces, eso no se podía hacer a principios del siglo XX, ni siquiera a mediados del siglo XX. Eso se pudo empezar a hacer ahora, hace 20 años atrás. A nadie se le ocurrió hace 20 años atrás. Surgió a partir del 2015 con esta discusión. Entonces, a nivel del mar no hay curvatura presente. A 10 kilómetros de altura no hay curvatura presente. Globos aerostáticos, como ustedes están viendo, indican que no hay curvatura presente y a 30 y 40 kilómetros de altura el horizonte asciende con el observador. Como mucho se ve una circularidad producto del lente. El lente es convexo, la luz llega en distintos puntos y cuando la visibilidad es máxima, parece un círculo, que no es lo mismo que una curva. Pero no son lentes ojo de pez. No, pero todos los lentes son convexos, porque todos los lentes tienen una pequeña panza, no existe el lente rectilineal absoluto. No existe el lente rectilineal absoluto. Entonces, Pero de todas maneras también podemos explicar eso, Iru, porque realmente la Tierra es redonda, no esférica. La gente cree que circular. redondo es esférico. No, por favor. Redondo significa que es circular. Circular, exactamente. Esférico hace alusión a un volumen y circular hace alusión a una figura 2D, entre comillas. Sí, Pero, la Tierra es circular, pero vos a 40 kilómetros de altura no podrías llegar a ver el borde, entre comillas, o el límite circular. La sensación de circularidad que vos ves es simple y producto de la óptica de cómo llega la luz al lente y la forma que tiene el lente, que es un lente convexo. Entonces, es como cuando el ojo humano está en el mar abierto y tiene una visibilidad atmosférica de esos días que son impecables. Vos tenés la sensación de cuando girás la cabeza, tenés la sensación de que estás en un círculo, pero eso es por cómo se comporta la óptica de un lente convexo, sea una cámara o sea el ojo humano. hay que La clave matizar. ahí, cierro con esto, la clave es más de 30 kilómetros de altura, horizonte a la altura del observador. El sol se ve ahí, puntual, no hay estrellas. Sí, sí. Claro, exacto. Estas imágenes que estamos viendo, bueno, que hemos visto, pues demuestran que es completamente recto. Pero quiero también decir y advertir a mucha gente que ahora empezará a ver otros vídeos de globos aerostáticos diciendo sí, la Tierra es esférica y tal, y empezarán a ver que efectivamente hace una cosa así tremendamente pronunciada. Y eso es efecto de las lentes ojo de pez. ¿Qué es eso? Pues que nada más que nada, es que hay efectos tan estrambóticos y estratosféricos que incluso se elevan nada 5 metros, Y 5 ya, metros y ya se ve completamente esférico. Y eso es un efecto de ojo de pez de esa lente. Por eso Iru nos dice que cuando se ponen cámaras que no están trucadas, que aún no siendo perfectamente rectilíneas, muestran un horizonte recto. sobre todo a la altura ¿A del qué ojo. altura hemos llegado de máximo con globos aerostáticos? Con globos aerostáticos, porque hay dos tipos de globos aerostáticos. Hay uno que manejan las agencias espaciales que no tienen venta comercial al público, que se llaman globos super presurizados, que llegan a los 55 kilómetros de altura y es de donde se cuelgan los equipos satelitales, como estamos viendo acá en pantalla, e incluso, fíjense este lanzamiento hecho por la propia NASA en la Antártida, cuando el globo se eleva, lo sueltan del camión, el globo se está elevando,
pasa las nubes muy rápido, porque recordemos que la Antártida, geológicamente, es el territorio más elevado en promedio, más frío y más ventoso del mundo. La Antártida tiene de promedio más de 2.500 metros de altura. Esa es la verdadera muralla de hielo. Ellos mismos te lo están diciendo, la Antártida viene y cuando vos estás en la costa de la Antártida empieza a ser así y se va y queda de promedio en 2.500 metros. Cuando sueltan el globo, que ya está en esa altura, atraviesa las nubes y fíjense lo que se ve de la Antártida. No solamente se ve cada vez más y más hielo, hasta donde la cámara puede tomar, sino que sigue estando a la altura de los ojos. Y eso es la Antártida en un globo propiamente de la NASA. De ahí la tapa del disco de Deep Purple, Infinity, y está la referencia de la Antártida, ¿no? Utilicemos también un poco lo que es la predicción predictiva. Volviendo a los globos aerostáticos tradicionales, civiles, que uno puede alcanzar, que nosotros hemos tirado, los que hemos mostrado llegan a los 40 kilómetros de altura, 35. Te repito, David, se veía la curvatura indirectamente por el barco y a 40 kilómetros de altura sigue estando el horizonte a la altura de los ojos. Claro, ¿En qué claro. quedamos? Oye, una cosa importantísimo. Satélites, por supuesto que hay, pero no son objetos que estén orbitando fuera en el espacio. Exacto. Iru está diciendo, para aquellos que bueno, no lo hayan entendido, que sí existen los satélites y por eso existen las telecomunicaciones y todo lo demás, pero que están suspendidos en globos aerostáticos. ¿Es así? Los aparatos sí. Después ellos tienen varias técnicas que son oficializadas: rebote ionosférico, troposcattering, transmisión de antena punto a punto, cables de fibra óptica submarino. El GPS, mira, acá en esta lista, en esta imagen, aparecen más de 20 sistemas que a la gente tradicionalmente se le dice como GPS para no tener que estar dándole explicaciones. Pero fíjate, todos estos puntos con sus imágenes correspondientes es lo que a nosotros hoy nos hace el GPS, que proviene del sistema militar utilizado en la Segunda Guerra Mundial llamado el sistema LORAN, Long Range, que era simplemente antenas en donde un barco militar podía emitir una señal, rebote, y de ahí se triangulaba. Es algo que existe hace muchísimo. Entonces, te cierro con esto, David. Todavía queda una medición, una observación más arriba para ver cómo se comporta el horizonte geométrico, que son los sounding rockets. Estos son cohetes de sondeo. Estos son los verdaderos cohetes que ascienden como una flecha, van a más de 6.000 kilómetros por hora. Pero claro, fíjense lo que es el cohete. El cohete es simplemente un pequeño vector, como se dice técnicamente. Un vector significa una flecha que apunta, en este caso al cielo. Tiene un diámetro a veces de 60 centímetros nada más, 4 o 5 metros de altura, es hiperliviano, nada que ver con lo que es un cohete espacial, de lo que estamos acostumbrados a ver, que siempre hace una trayectoria en arco. Esto se tira, alcanza la línea de Kármán muy rápido, y cuando queda en ese estado de flotabilidad, que algunos llaman microgravedad, pero simplemente pareciera que está en un fluido, comportándose por inercia, obviamente, pero está en un estado que otro día lo podemos abordar. Es una cosa muy rara que incluso la propia ciencia trata de darle una explicación media rara. Le terminan diciendo microgravedad, pero el punto ¿cuál es? Alcanzan entre 120 y 200 kilómetros de altura. Acá tenemos un cohete alemán, tenemos el Foxy Rocket de la NASA, de los Estados Unidos. Son todos programas oficiales de las agencias espaciales. El horizonte sigue estando a la altura de los ojos, a 120 kilómetros de altura. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es No hay tremendo. estrellas, no hay curvatura. ¿A dónde estamos viviendo, básicamente? Esta es la gran pregunta y lo triste es que las personas que cuestionamos el modelo oficial nos tratan de locos, intentan desacreditarnos como personas, consideran que somos unos ignorantes. Yo no sé si soy un ignorante, pero hablando de esto, estáis viendo que Iru es una persona muy, muy formada, muy cultivada en temas científicos. Él conoce a la perfección, al dedillo, toda la versión oficial y, sin embargo, él cree que la Tierra es recta. Eso debería de hacer pensar a muchas personas que quizás los llamados
terraplanistas quizás no son unos ignorantes. Ahí lo dejo. Bueno, yo no sé si hay algo más que podamos analizar desde el punto de vista de la curvatura, pero por supuesto tenemos que analizar aún muchas más cosas en próximos vídeos con Iru. Y para mí lo mejor de todo, porque yo hace 2 años ya que lo tengo muy claro todo esto, lo mejor es para el final, que es cuando hablaremos con Iru de la cúpula. ¿Qué es lo que hay más allá de esta cúpula? ¿Qué es lo que puede haber? Y en eso nos basaremos, ¿verdad, Iru?, en textos antiguos. Nos basaremos en textos antiguos, cuestionaremos si realmente hay una cúpula, porque obviamente hablamos de cúpula, pareciera que hubiese una cúpula o que hubiese algo que genera lo que nosotros denominamos presión atmosférica. O sea, nosotros tenemos que tener un contenedor para poder tener un sistema de gases atmosféricos como el que nosotros tenemos, porque eso está dentro de las leyes de la termodinámica. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es esa barrera que contiene? ¿Es una cúpula? ¿Es un domo? ¿Es una estructura artificial? Tal vez es una condición dinámica propia de la naturaleza dada ciertas temperaturas a ciertas alturas. Bueno, hasta donde lo podemos nosotros corroborar, está interesante el tema. Por lo menos va a ser algo bastante interesante. Quédense con el capítulo de hoy. Se busca la curvatura terrestre, porque no se ha podido hallar en ninguna de las observaciones a las distintas distancias y altitudes, básicamente, salvo cuando te la presenta las propias agencias espaciales en la televisión y en próximos capítulos de la vida real te la van a mostrar en el metaverso, pero en la vida real, realmente hablando, todavía nadie la pudo encontrar. Claro, ahí está. Iru se está refiriendo a que cuando nos salimos de los parámetros del CGI, observando la naturaleza, no aparece esa curvatura. Exactamente. El próximo día yo creo que tendríamos que hablar de la mecánica de los fluidos. Eso, y bueno, ahí hay una gran clave, fácil de entender. Yo sé que a veces parece un poquito técnico, por eso ponemos las imágenes, porque de esa forma se entiende a la perfección lo que uno está hablando ahí con imágenes directas. La mecánica de fluidos es muy fácil de entender y hay varios ejemplos y sobre todo varias construcciones que de alguna manera materializan esa propiedad física de que el agua siempre mantiene su nivel y por lo tanto no existiría ninguna fuerza que esté haciendo que los fluidos se queden adheridos a una pelota giratoria en el vacío del espacio, ¿no? Es una locura, de verdad. Pues, sí. Iru, muchísimas gracias. Hoy ha sido extraordinario. También lo has resumido pues muy bien, ¿eh? Algo que no es fácil de resumir. Te queremos mucho, lo sabes. Para nosotros eres un gran referente. Yo ya, desde el primer día que te vi, me quedé fascinado con tus explicaciones, súper coherentes, súper sencillas de entender cuando tienes un mínimo de conocimiento, porque hay a veces que cuando te embalas cuesta un poco seguirte, pero lo haces muy bien, lo haces muy bien. Entonces, estás invitado y esta es tu casa, Iru. Muchas gracias, David. Saludos a tus seguidores, a la audiencia de Rimble. Y nada, nos vemos en el próximo videoprograma. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Y a vosotros espero que os haya gustado esta explicación de hoy y como mínimo haya suscitado vuestra curiosidad para seguir investigando por vosotros mismos hasta que lleguéis a más conclusiones. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos.